En este video vamos a analizar algunas extensiones que también posee Safari, que realmente son muy interesantes para lograr efectos visuales muy bonitos y con animaciones incluso, sin necesidad de ninguna imagen ni el uso de Flash, SVG o algún otro plugin adicional. Para eso vamos a empezar hablando de gradientes. Ustedes saben que hasta ahora los gradientes o los degradés, gradients, normalmente se hacían con imágenes de fondo. O sea, defino una imagen en Photoshop o en alguna herramienta de gráfica donde defino el gradiente y después lo defino como imagen de fondo. Automáticamente, Safari posee una función de CSS. Tiene el concepto de funciones, por ejemplo URL, cuando ustedes ponen URL y le pasan la URL de una imagen, esta es una función de CSS. Tiene otra función que se puede aplicar en cualquier lugar donde una imagen puede ser colocada, que es la función de gradiente. Se llama -WebKit-gradient y recibe múltiples parámetros. El primer parámetro puede ser linear o si no, radial, que son los dos tipos de gradientes que puede generar, un gradiente lineal o un gradiente radial. Por ejemplo, si fuera radial, el siguiente parámetro, los parámetros van separados por coma en las funciones de CSS, es un punto que puede ser expresado en píxeles o en porcentajes, y es el punto donde yo quiero colocar el centro de adentro, el inner center point del gradiente. Por ejemplo, yo podría poner 50% menos 50%, por ejemplo. Ahora vemos qué es lo que hace esto. Luego, otro parámetro, fíjense que va con espacio eso es porque todo este es el parámetro, que es un punto. Luego tenemos el radio que quiero que tenga ese punto, puedo poner 0 o más. Nos va a pedir otro punto, que es el punto de afuera del círculo que yo quiero generar. Por ejemplo, le puedo decir que sean 50% 0. Y a este le puedo dar sí otro tipo de radio, ese radio del segundo punto. Y después le puedo dar una n cantidad de lo que se llaman como funciones de stop, funciones de corte para este gradiente. Esto, más que teoría, es importante que lo prueben y que hasta que logren el efecto que ustedes querían lograr. Las funciones que van acá normalmente son tres. Las más usadas son la función from y la función to. La función from, yo le doy un color de donde quiero que arranque. Por ejemplo, le puedo decir del 67, 67, 67. Y la función to, hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, puedo decir que quiero ir hacia negro. Y acá puedo cerrar el background. Estoy cerrando el último paréntesis. Y si quiero, puedo agregarle otro color o una imagen que va a ser la que está de fondo del gradiente. Y en el caso de que un browser no entienda el gradiente, va a tomar automáticamente solo este. Si probamos esto en el iPhone, nos está faltando aplicarlo al cuerpo. Tenemos un gradiente que, modificando las propiedades de aquí, vamos a ver cómo vamos cambiando qué es lo que hace. Ese gradiente, por supuesto, cambiándole los colores. Es un gradiente radial, este que estamos dibujando aquí. Insisto que podemos cambiar todas las propiedades y, por ejemplo, darnos cuenta de qué cambios estoy haciendo. Fíjense que con esto puedo lograr efectos muy visuales, muy fáciles, de manera muy simple. Vamos a dejar lo voy a dejar así como si fuera un comentario, eso no es un comentario realmente. Ahora para generar otro, para que vean, por ejemplo, cómo podemos hacer uno que sea lineal. El lineal tiene menos parámetros obligatorios. Luego tenemos que definirle la función de inicio y la función de fin, que tiene que ver con un punto inicial y el punto final. Y opcionalmente vamos a ponerle puntos intermedios. Por ejemplo, podemos ponerle que quiero que empiece en 100% a menos 10. Podemos definirle 0 100%. Y quiero que vaya de un color, 369, a otro color, 3FF. Y por último siempre le podemos poner otro color de fondo al background. Esto lo bueno es que se lo podemos aplicar, ahora lo vamos a hacer a algún otro elemento de pantalla. Ahí tenemos, ven, un efecto distinto sobre el fondo. Nosotros se lo podemos aplicar, por ejemplo, a elementos de lista. Yo podría poner acá el mismo background, solo vamos a poner un poquito menos de opciones. Vamos a decirle que empiece en 00 y que vaya de 0 al 100. Eso significa que vaya desde el punto inicial de la lista hacia el final. Respecto ahí, los colores le podemos dejar lo mismo. Entonces vamos a hacer acá una lista con dos opciones. Opción 1, opción 2. Y vemos que automáticamente tengo un degradé que va a ir desde el 0% hasta el 100% de SLI, generado así, realmente muy simple y muy fácil. Y ahora sí podemos dejar de nuevo este que teníamos aquí. Lo podemos cambiar por algunas otras propiedades, por ejemplo, algo que puede quedar muy bien es algo como esto. Estos valores, por supuesto, los pueden tomar de alguna herramienta de diseño también, ¿no? Donde trabajen con gradientes, como puede ser Illustrator. Le puedo decir que quiero ir de amarillo a blanco y de fondo le ponemos un color así. Otra de las cosas que podemos hacer con extensiones que nos provee Safari es trabajar con reflejos. Por eso vamos a generar un H1, vamos a poner que estamos trabajando con extensiones de iPhone. ¿Cómo funcionan los reflejos? Es a través de un atributo llamado WebKit-Box-Reflect. Y el WebKit-Reflect define primero la dirección, puede ser above, o sea por encima, below, o sea por debajo, izquierda o derecha, right o left.
Por ejemplo, normalmente yo voy a hacer el reflejo hacia abajo, o sea, voy a poner below. Le voy a definir después de eso el offset, o sea, a cuánta distancia quiero que esté. Por ejemplo, le puedo decir que tenga 3 píxeles. Y después va lo que se conoce como una imagen de máscara. Le puedo dar una máscara para lo cual yo quiero hacer ese reflejo. Fíjense qué pasa si lo dejo sin máscara, lo dejo así como está. Vamos a probarlo. Lo que tengo, ven, es un reflejo completo. Noten que me ha hecho un espejado del H1. Insisto, este WebKit Box Reflex se puede aplicar a cualquier elemento de caja, a una imagen, a un div, a una tabla, a lo que quieran. Y por defecto, noten que eso queda fuera de la caja, por eso es que se está poniendo encima de la lista que está debajo. O sea, este reflejo está fuera de la caja, está fuera del borde, está fuera de los márgenes. Pero si yo no le pongo una imagen de máscara, el reflejo se ve así como están viendo ahora. Yo podría ponerle como una imagen un PNG, que el PNG, por ejemplo, sea un PNG que va con una alfa, una transparencia de 1 a 0, o puedo usar el mismo WebKit Gradient que vimos recién. ¿Cómo sería esto? Como yo les dije que el WebKit Gradient es una función que se puede aplicar cada vez que hago una imagen, y como aquí va una imagen, yo puedo usar, si quiero, la función WebKit Gradient, que es normalmente lo que se hace. Entonces, normalmente esto se va a colocar así. Quiero hacer un gradiente lineal que vaya desde left top hacia left bottom. Esto es equivalente a poner, como habíamos puesto acá, ven, 0 100%, como 0 0% y 0 100%. Esto es equivalente, left top y left bottom a 0 0 0 100. Y le puedo poner, por ejemplo, que quiero que vaya de transparente, que es un color, a blanco. Y en el medio le puedo agregar otro en el medio que se hace con la función color stop. Le digo que quiero que en 0.5 pare y lo haga también transparente. Entonces en realidad estoy generando acá un degradé con un corte en la mitad. De 0 a la mitad va a ir transparente y de ahí en adelante va a ir blanco. Fíjense cómo ahora obtengo lo que quería. Estoy logrando que de la mitad para abajo no se ve. Eso lo hago con el from y hasta el 0,5 transparente. Hago que la mitad sea directamente transparente, la imagen de máscara. Si yo quiero acercarlo un poquito más, tendría que quitarle el margen al H1, el margen inferior, para que suba un poquito. Por ejemplo, ¿cómo le quito un margen? O le pongo 0 o veo si tengo que ponerle valores negativos. Acá tienen que probar para que sea como quieran, pero fíjense que no se movió. Si le pongo márgenes negativos, tampoco se mueve. Eso es porque el reflejo está por encima. No lo van a poder cambiar desde aquí, desde el margen. Que tengan cuidado con eso. Si yo le hubiera puesto el color stop, lo que hubiera pasado es que yo lo hubiera visto todo completo. De 1 a 0, normalmente los efectos de reflejo no se ven todos completos, sino que se ve hasta la mitad. Es excelente para poner una imagen, una foto, un logo y ponerle automáticamente un efecto por debajo. También puedo cambiar el lugar de los márgenes, ir cambiando este below que está aquí. Fíjense cómo ahí lo acerco un poquito más, lo acerqué 10 píxeles. Entonces en lugar de márgenes trabajo con esta distancia respecto al límite inferior, porque le puse below. Si hubiera puesto above, esta distancia es encima, ven, hace un reflejo hacia arriba. No es lo normal es que sea below. Y acuérdense que también puedo hacer reflejos hacia derecha y hacia izquierda usando right y usando left. Y por último, algo un poquito más complejo es el uso de máscaras. Esto es un concepto muy de diseño, así que quien no esté en el mundo del diseño probablemente se sienta un poco oculto respecto a este mundo de las máscaras, pero la máscara me permite hacer una especie de recorte sobre la imagen original y puede ser un recorte irregular. Hasta ahora vimos que con border image o con border radius, que es para hacer bordes redondeados, yo podría lograr que una imagen tuviera bordes redondeados, pero ¿qué pasa si yo quisiera que la imagen fuera sobre una foto un recorte triangular? O un recorte con una figura absolutamente irregular. Para eso puedo utilizar un PNG o un SVG, por ejemplo, para que haga de máscara absoluta de eso que estoy haciendo. También, por supuesto, yo puedo aplicar eso a una imagen y como esto es -WebKit, -mask image, puedo aplicar una URL, que insisto, aquellos que conozcan Photoshop sabrán hacer una máscara. Y si no, como cualquier lugar donde puedo poner una URL, también puedo poner un WebKit Gradient y hacer un gradiente como máscara. Con eso logro que la imagen, por ejemplo, no se vea completa, sino que se vea como habíamos hecho antes. Esta es una función avanzada que no se usa tanto, pero aquellos que quieran hacer máscaras en lugar de hacerlas en Photoshop, les recomiendo hacerlas aquí porque además lo pueden hacer dinámicamente con cualquier imagen que esté en una base de datos, por ejemplo, sin que ustedes sepan de antemano cuál es la imagen. Esto realmente es interesante para investigar el tema de máscaras de imagen.